Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Bueno, como siempre, hacemos el sumario del programa recordando a los oyentes que tiene 3 secciones. La primera es Historia de la Iglesia, que hace Carmen Tour de Montis, historiadora del programa, que hoy se va a ocupar dentro del tema de la Revolución Francesa y sus consecuencias espirituales. Es un tema con el que venimos ya, del que venimos tratando varias semanas, o varios programas. Hoy concretamente vamos a seguir con la Vendée. Ya hemos empezado el tema de la Vendée, la guerra de la Vendée, que es una verdadera persecución religiosa, porque esta región de Francia se levanta precisamente sobre todo contra las medidas contra la religión. Es de lo que Carmen nos va a hablar brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo y realmente el tema de la Vendée da para varios programas. Iremos desarrollándolo más a partir de hoy. Santo del día, pues en la segunda sección, que hace Carmen también, nos trae a un personaje muy desconocido, sobre todo en su versión espiritual, que es Madame Elisabeth, hermana de Luis XVI, que igual que el resto de la familia real, bueno, la más cercana familia real, muere guillotinada poco después de la ejecución de los reyes. Es a día de hoy, está declarada sierva de Dios desde el pontificado de Pío XII, creo que exactamente en 1953, veremos por qué. Pero es una santa de la Revolución Francesa. Ya el otro día hablábamos de algunos, hoy vamos a seguir con una muy conocida por su faceta histórica y mucho menos por su faceta religiosa. Y en la tercera y última sección, María Ornedo va a seguir tratando en Magisterio la Eucaristía, concretamente con textos, ideas que vienen de la encíclica de Juan Pablo II, La Iglesia vive de la Eucaristía. Ya el título nos anuncia lo que realmente significa este sacramento para la propia Iglesia. Este es el sumario y enseguida, después de una pausa muy breve, pues empezamos ya con la primera sección de Carmen, con la parte histórica. Como acabo de decir, Carmen hoy nos lleva de nuevo a la Vendée, donde vamos a ver cómo allí se lleva a cabo una persecución en toda regla, no muy diferente a todas las persecuciones más crueles y sistematizadas que ha sufrido la Iglesia desde sus orígenes, porque se dan todas las circunstancias además del genocidio. Es el propio Estado, el Estado revolucionario que acaba de triunfar después de destruir la monarquía francesa. Es el propio Estado quien organiza esta persecución, teniendo como pretexto pues el hecho de que, como tantas partes de Francia, la Vendée se levanta con un ejército católico que se autoproclama así, y toda la población, en su inmensa mayoría, se pone detrás de ese ejército que surge espontáneamente para defender sobre todo la fe y rechazar las leyes anticatólicas que la revolución había ido promulgando. La Iglesia estaba dividida en ese momento, curas refractarios y juramentados. Recordar muy brevemente que los juramentados son los que se han plegado a la legislación que separaba
al clero francés de Roma y de la verdadera jerarquía eclesiástica, mientras que los refractarios son los fieles a la Iglesia y al papado que se han negado a jurar esta ley y por tanto pasan a estar fuera de la legalidad vigente en ese momento y perseguidos con verdadera saña. Muchos lo pagarán con su vida o con la prisión, con el destierro y bueno, incluso luego cuando la revolución avance ya veremos también, aunque ya algo ha dicho Carmen, cómo incluso los juramentados, los curas juramentados, a pesar de haberse sometido a las disposiciones revolucionarias, acabarán subiendo al patíbulo exactamente igual que los demás porque eran curas. O sea que al final no se hacen distingos. Pero en un primer momento sí, y de esa persecución contra los refractarios es de lo que hoy nos va a hablar Carmen. Así que sin más, Carmen entra ya en materia con este episodio de la Guerra de la Vendée, que no olvidemos, es una cruzada en el sentido de que realmente contra lo que se están levantando es contra un sistema político que viene de la Revolución y defienden dos principios, que es el grito de guerra de la Vendée. Dieu et le roi. Dios y el rey, pero ante todo, Dios. Conciben, claro, en su concepción del mundo, la monarquía francesa, cuyo rey lleva el título de, por derecho propio, de el cristianísimo, es el que garantiza que esa catolicidad de Francia se mantenga. Desaparecido el rey, viene la parte ya más furiosa, más virulenta de la rebelión, porque ya no tienen nada que les frene a la hora de resistir la avalancha de persecución que viene desde París y la entrada del ejército revolucionario, republicano, en la zona de la Vendée, causando una desolación difícilmente descriptible. Adelante, Carmen. Pues como dice Alberto, continuamos hablando de esta persecución religiosa que se da a partir de la Revolución Francesa y nos quedamos la última vez precisamente hablando de estos curas refractarios y continuamos hablando de ellos y de lo que pasó. Porque si solamente se hubiera dirigido contra ellos la persecución estatal, podría parecer acaso que se trataba de imponer a cualquier precio esta nueva Iglesia reformada creada por la Revolución. Pero hubo algo más, algo que presagiaba la persecución general contra el cristianismo que comenzaba a desatarse en Francia para llegar mucho más lejos. Me refiero al intento de reprimir las manifestaciones de piedad colectiva en la Vendée. Allí había arraigado, a lo largo de todo el siglo XVIII, la predicación de los padres montfortianos, discípulos de San Luis María Grignon de Montfort, caracterizado por su devoción mariana. Era, como sabemos, el gran predicador de la Virgen. Y recordemos que San Luis María Grignon de Montfort predicó en aquellas comarcas las llamadas misiones populares, de 2 o 3 semanas de duración, que instruían a sus habitantes en la integridad del dogma católico. Así que estos misioneros parroquiales habían enraizado en la región 3 devociones concretas, que eran la Santa Cruz, el Santísimo Sacramento y el Rosario, del que fueron creando cofradías para extender su rezo. Además, habían inculcado a los fieles el desprendimiento de los bienes temporales, pidiéndoles con frecuencia que durante la misión de estos padres montfortianos suspendieran el trabajo para mejor atender a los ejercicios espirituales. Por lo que sin este apostolado misionero y sin el espíritu de sacrificio que hizo nacer en las almas, la Vendée resulta incomprensible. Como vemos, esto explica el carácter masivo de las peregrinaciones a los santuarios marianos, precisamente en unos momentos en los que los fieles católicos se sentían progresivamente acorralados por un poder al que solo a duras penas podían resistir y por un tiempo limitado si Dios no lo remediaba. En 1791 y 1792 se vieron procesiones de miles de personas recorriendo el país durante 2 o 3 días para ir a los lugares de peregrinación, avanzando por las noches a la luz de las velas. Al frente de las mismas abría la marcha uno de los fieles, llevando un enorme cirio de 40 libras, seguido de un estandarte y una cruz de madera pintada de rojo. Durante el recorrido, a la ida y a la vuelta, los peregrinos iban cantando letanías a los santos.
No se registraron incidentes, pero indudablemente estas manifestaciones debieron parecer preocupantes al directorio del departamento, que tomó una decisión sorprendente: ordenar la destrucción de las capillas de Bellefontaine y Saint-Laurent-de-la-Plaine, dos de los objetivos preferidos por los peregrinos. Pero fue en balde. La gente siguió yendo en procesión a estos lugares. Uno de ellos, el emplazamiento de la capilla de Saint-Laurent, se había convertido en foco de atención por haber ocurrido allí la mencionada aparición de la Virgen en agosto de 1791, justo antes de ordenarse su destrucción. La drástica medida administrativa se reveló inútil y la afluencia de devotos no decreció. Para mayor inquietud de las autoridades, pronto se divulgó un suceso sobrenatural en el mismo sitio. En septiembre de aquel año, coincidiendo con la entrada en vigor de la primera Constitución francesa, sancionada por el todavía rey, que dejaba así de ser soberano absoluto, la Virgen volvía a aparecerse junto a la destruida capilla en el hueco de una encina con su hijo en brazos. A partir de ese momento, la afluencia de gente se redobló. Así informaba la policía el día 25 de octubre. Dice: habiéndose dirigido al lugar alrededor de las 3 de la tarde, se encontraron a unas 50 personas de ambos sexos rezando arrodilladas, que el número había ido aumentando a lo largo de la tarde y que por la noche llegó a ser de unas 300 personas. Se alumbraban con antorchas y entonces llegó una procesión. Esta misma procesión se dirigió a Saint-Laurent-de-la-Plaine, entró en la iglesia y permaneció en ella parte de la noche cantando himnos y cánticos. Por la misma época, 3 miembros del departamento de Maine-et-Loire fueron enviados en misión patriótica a ese lugar fanatizado, para encontrarse con algo todavía más preocupante. Uno de ellos dice haber visto una muchedumbre de aquellos pueblos de unas 8.000 personas de toda edad, sexo y condición, contemplando la sagrada encina. Unos arrodillados, otros de pie, otros mirando a la virgencita de piedra blanca que se había colocado allí, añadiendo además un dato inquietante. Esta vez ocurría en pleno día, lo que significaba que no se ocultaban. Este relato arroja una luz distinta, más fuerte sobre lo que estaba sucediendo allí. No se trataba solo del enfrentamiento entre juramentados y refractarios, ni de la oposición popular que los primeros encontraban a su llegada. Las autoridades del departamento trataban de sofocar las manifestaciones de piedad de la población, llegando a la destrucción de los lugares a los que se peregrinaba y observando las congregaciones de las muchedumbres cerca de sus restos, con una mezcla de estupor y preocupación. Estaban muy alejados del pueblo que gobernaban y no lo conocían en absoluto. Rechazaban sus valores, sus principios, su idiosincrasia, su fe. El rechazo hacia los curas iba a más, hacia los curas constitucionales. La gente ya atacaba a los gendarmes que cerraban las iglesias de las parroquias suprimidas, o a los que llegaban escoltando a los juramentados. Pedían a gritos el regreso de los buenos curas. Muy bien, lo que nos escribe aquí, y antes de entrar en materia, porque todo nos está preparando para hablar en próximos programas de la gran gesta de la Vendée, de la gran persecución y del heroico comportamiento de miles de mártires que, como ya hemos comentado aquí, están aún por beatificar. Es muy difícil, yo creo, hacer el censo de los mártires de la Vendée porque es casi todo un pueblo el que se va a inmolar en defensa de la fe. Pero lo que Carmen nos ha descrito hoy es el ambiente que está preparando precisamente esa gran resistencia. Un ataque que viene del gobierno central, que ha triunfado, el gobierno de la Revolución, y el rechazo a los curas juramentados, es decir, los que se han sometido a la legislación revolucionaria, es cada día más expreso. Nos ha contado Carmen cómo en las parroquias donde quieren tomar posesión se encuentra una resistencia activa por parte de los fieles, que llegan a enfrentarse incluso con los gendarmes que tratan de establecer el culto, o mejor dicho, garantizar la presencia de los juramentados allí. Ellos pedían, como también nos ha dicho Carmen,
que les devolvieran a sus buenos curas, que es un grito de Lavandés. Devolvednos a nuestros buenos padres. El ambiente se veía ya, marcaba precisamente el camino del martirio. Lo que es difícil saber es hasta qué punto en Lavandés esperaban una reacción tan brutalmente sanguinaria como la que vino de París, que tampoco era descartable a la vista de lo que pasaba en la capital del reino. Bueno, reino relativamente ya, porque todavía no han depuesto al rey, pero están a punto de hacerlo. Ese contraste o esa comparación entre lo que ocurría en París y en otras ciudades de Francia sí que les podía hacer pensar que su resistencia a ultranza contra estas medidas les podría acabar costando la vida. Veremos hasta qué punto llegó la hazaña de las autoridades y de este ejército republicano en Lavandés en próximos programas. Esto es una introducción sobre ese ambiente de fervor y luego sobre algo aquí en esta radio para nosotros especialmente interesante: la asistencia bien manifiesta de la Virgen María en defensa de los fieles que peregrinaban a los lugares donde incluso las capillas habían sido destruidas, y ella seguía estando presente allí y seguía siendo el foco de atracción para miles de franceses de la región que acudían allí buscando su protección. Al final, ya a plena luz del día y sin esconderse lo más mínimo, afrontando las consecuencias que tuvieran que venir. Ahí estaba la Madre de Dios con su Hijo en brazos, esperándoles, y ellos dispuestos a dar testimonio de su fe en circunstancias ya muy difíciles que irán empeorando, como veremos, en muy poco tiempo. Va a ser un proceso rápido. Después de esto ya viene la pausa y enseguida Carmen nos trae la historia de esta princesa de Francia, Madame Elisabeth, que, para poner en antecedentes, es la hermana de Luis XVI, la única que permaneció junto a los reyes cuando ya fueron secuestrados desde Versalles a París, y vivió todos los acontecimientos más duros, el asalto a las Tullerías, posteriormente el encarcelamiento de la familia en la Torre del Temple. Estoy resumiendo mucho, pero fueron episodios verdaderamente terribles, durísimos para toda la familia real, y ella, con su presencia, con su paz, con su fe, no deja de ser importante, que en parte es ella la que consolida la fe de su hermano, o por lo menos le ayuda a compartirla con la oración constante prácticamente en la Torre del Temple. Ya de antes eran ambos hermanos devotísimos, con la liturgia de las horas como algo normalizado en su vida. Y vamos a ver cómo hasta el final, incluso teniendo la última posibilidad de escapar, como habían hecho sus hermanos varones, Madame Elisabeth permanece allí con ellos, levantando el ánimo, manteniendo la fe. Esto ya es su etapa final, que lleva a Pío XII a declararla sierva de Dios. Incluso es posible que se la canonice antes de lo previsto, porque, aunque técnicamente no se la puede considerar mártir, a pesar de toda la piedad que manifestó durante su prisión, porque en la sentencia que la condena a muerte habla de su resistencia más bien en un plano político, pero de todas las maneras, al parecer, y esto lo tiene que corroborar la Santa Sede, sí que hay un milagro de Madame Elisabeth que la puede llevar a los altares, si no como mártir, pues por la vía normal de los santos. De todo esto nos hablará Carmen ahora. La figura de Madame Elisabeth es interesantísima. Viguerie, el autor de Cristianismo y Revolución, historiador francés, tiene un libro muy interesante que se ha traducido y publicado en español hace poco, El sacrificio de la tarde, que es una biografía de esta persona tan injustamente olvidada, en la que podríamos encontrar muchas razones para la edificación personal, ¿no? Ante una adversidad suprema, una paz también insuperable que viene de esa fe vivida con una firmeza desde la infancia que la lleva a afrontar todo aquello pues como lo más natural, y desde luego el propio ofrecimiento de su vida le parece algo que asume desde muy pronto, ¿no? Vamos con ello, Carmen.
con Madame Elisabeth o la princesa Isabel de Francia. Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ora pro nobis, Santa Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a hablar de Madame Elisabeth, hermana de Luis XVI. Afortunadamente se acaba de publicar en nuestra lengua El sacrificio de la tarde, la excelente biografía que de Madame Elisabeth ha escrito el reputado historiador Jean de Viguerie. Una obra que no defrauda y que, sin renunciar al rigor, se lee casi como una novela. La vida de Madame Elisabeth es intensa y nos ofrece una imagen de la vida en la corte muy alejada de la habitual. ¿Que hay frivolidad y vidas poco edificantes? Pues claro, pero también encontramos lo contrario, empezando por una esmerada educación que rompe con el tópico feminista. Clases de física, ciencias naturales con el médico y naturalista Le Monnier, matemáticas con Mauduit, reputado como el mejor profesor en el Colegio de Francia. Para estudiar las lenguas, un escritor, Goldoni, que usa sus propias piezas de teatro para enseñarlas. Y filosofía, aunque sea una niña. Cada año se proponen una selección de textos a trabajar. Griegos, romanos, Cicerón, Séneca, Plutarco. No está nada mal. Y no se trata de la educación de la hija de ningún ilustrado enciclopedista, sino de la propia hermana de Luis XVI. Y esto ocurre mientras el admirado por tantos Jean-Jacques Rousseau opina que las mujeres son incapaces de investigar las verdades abstractas y especulativas, y que todo lo que tiende a generalizar las ideas no es en absoluto de la competencia de las mujeres. Por suerte, en la corte de la vieja monarquía no siguen a esa luminaria de la democracia llamada Rousseau, y así Madame Elisabeth se convierte en una persona instruida y ávida lectora de prensa, opositora frontal a las ideas de la Ilustración y de las primeras que comprendió el carácter de la Revolución Francesa y del terror, al que se dirigía ineludiblemente. Huérfana desde poco después de su nacimiento, Madame Elisabeth estuvo siempre muy unida a su familia, incluida también su cuñada María Antonieta, con quien trabó una estrecha amistad. A los 15 años decide entregar su vida a Dios
pero sin apartarse de su familia, a la que cuidará y aconsejará hasta el final. Devota y propagandista del Sagrado Corazón, lleva una vida ordenada, de misa diaria y confesión frecuente. Una vez dispone de casa propia en Montreuil, se vuelca en atender a los pobres, quedándose a menudo sin dinero y teniendo que tomar prestado para continuar esa labor. Es también de los pocos que ve clara la naturaleza de la revolución desde el principio, aunque sus advertencias no fueron escuchadas. Luego, cuando la tragedia se hace inevitable, rechaza la posibilidad de escapar del país, como tantos otros de su entorno harán, para permanecer con su hermano, Luis XVI, y su familia. Organiza además una asociación de amigos que hacen cadena de oraciones al Sagrado Corazón y prometen atender a los sacerdotes refractarios que se mantuvieron fieles a Roma. Obediente a su hermano, incluso cuando ella tenía otra opinión, en un punto se negó a ceder. Nunca aceptó la constitución civil del clero y se negó hasta el final de sus días a escuchar misa de un sacerdote juramentado, lo que la haría merecedora de un especial encono entre los revolucionarios. Demostró así que su devoción y lealtad a su rey no pasaba por encima de su lealtad a Dios y su Iglesia. Dispuesta al martirio, es un personaje clave en la actitud de la familia real durante su última detención. Sin dejar nunca de rezar y confortar a quienes la rodeaban, tras 2 años de reclusión, fue guillotinada durante el periodo del terror. La oración que rezaba diariamente y que propagó entre sus allegados lo dice todo sobre su abandono a la divina providencia, y empieza así: «Ignoro por completo, Señor, qué me pasará hoy. Todo lo que sé es que no me pasará nada que vos no hayáis previsto desde toda la eternidad. Esto me basta, Señor, para estar en paz». Tras varios siglos durante los cuales su memoria nunca ha desaparecido, la figura de Madame Elisabeth experimenta en nuestros días una creciente popularidad, como lo muestra la apertura de su causa de beatificación hace poco más de un año por parte del cardenal Vintroy, arzobispo de París. El sacrificio de la tarde es, al mismo tiempo, la biografía de una mujer excepcional a quien tocó una trágica y ejemplar vida y una nueva visión sobre unos hechos históricos que completan una imagen a menudo altamente distorsionada. Bueno, el valor de los mártires. Hemos hablado mucho del valor de los mártires. Ella, sobre todo a morir por su fe, y como nos ha dicho Carmen, se había hecho ya especialmente odiosa a los líderes de la revolución por no querer jamás asistir a una misa celebrada por un juramentado. Realmente en esto, en la práctica, coincide con Luis XVI. Uno de los ataques que se le dirigieron y le impidieron la salida hacia el Palacio de Saint-Cloud es que allí se corrió el rumor en París de que iba a recibir la comunión de un refractario. Y como ya su autoridad era nula, aunque seguía siendo el rey, amotinaron las calles como solían hacer en estos casos, de manera que intervino la Guardia Nacional y tuvieron que permanecer en las Tullerías. Pero, por supuesto, tanto Madame Elisabeth como su hermano y su cuñada rechazaron hasta el final recibir sacramentos de los juramentados. Es verdad que el rey acabó plegándose a la Constitución Civil del Clero hasta cierto punto, porque lo retrasó cuanto pudo, y además cuando ya le habían arrancado la firma de esta ley es cuando decide escapar de Francia, la famosa fuga de Wagram, porque ya lo que no está dispuesto es a colaborar en el cisma de la Iglesia francesa, y esa fuga de Wagram va a ser un antes y un después, porque cuando lo encuentran en este pueblo y lo traen detenido a París con el resto de la familia, su situación va a ser ya insostenible. Pero esa decisión tan importante en la vida del rey viene motivada precisamente porque acababa de llegar la condena definitiva de Pío VI en relación con esta ley. Así que no es algo tan excepcional dentro de la familia real, solo que Madame Elisabeth lo llevó al extremo, y yo creo que cabe destacar esa entereza con la que
llena de fe, acepta, como ha dicho ella en su oración, lo que Dios le mande en el día de hoy, sabiendo que eso es lo que Dios ha dispuesto para ella desde toda la eternidad. Así que si tuviéramos presentes los principios de Madame Elisabeth, pues creo que estaríamos muy cerca de ser como poco buenos católicos, tan buenos como lo fue ella, ¿no? Y terminamos ya con la última y tercera sección, Magisterio de la Iglesia, con la encíclica que comentaba al principio de San Juan Pablo II, La Iglesia vive de la Eucaristía, que María nos trae hoy y nos va a comentar. Sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies, pero el corazón palpitando, henchido de amor y de fe. Todos los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser, dan nuestras vidas, unir las manos y prepararnos. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Dentro de la encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía de San Juan Pablo II, traemos dentro del capítulo primero, Misterio de la Fe, texto de esta encíclica. Adoro, te devote, seguiremos cantando con el doctor angélico. Ante este misterio de amor, la razón humana experimenta toda su limitación. Se comprende cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad haya obligado a la teología a hacer arduos esfuerzos para entenderla. Son esfuerzos loables, tanto más útiles y penetrantes cuanto mejor consiguen conjugar el ejercicio crítico del pensamiento con la fe vivida de la Iglesia, percibida especialmente en el carisma de la verdad del magisterio y en la comprensión interna de los misterios, a la que llegan sobre todo los santos. La línea fronteriza es la señalada por Pablo VI. Toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio debe mantener, para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma, independiente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo,
mediante la comunión. Le recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros, su cuerpo que Él ha entregado por nosotros en la cruz, su sangre derramada por muchos para perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Recordemos sus palabras. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Juan 6, 57. Jesús mismo nos asegura que esta unión que Él pone en relación con la vida trinitaria se realiza efectivamente. La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se quedan asombrados y confusos, obligando al Maestro a recalcar la verdad objetiva de sus palabras. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 53. No se trata de un alimento metafórico. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Juan 6, 55. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su espíritu. Escribe San Efrén: llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo, y el que lo come vivirá eternamente. La Iglesia pide este don divino, raíz de todos los otros dones, en la epíclesis eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo: te invocamos, te rogamos y te suplicamos, manda tu Espíritu Santo sobre todos nosotros y sobre estos dones, para que sean purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos participan de ellos. Y en el misal romano, el celebrante implora que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Así, con el don de su cuerpo y su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su espíritu, infundido ya en el bautismo e impreso como sello en el sacramento de la confirmación. La aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración se concluye oportunamente manifestando la proyección escatológica que distingue la celebración eucarística, 1 Corintios 11:26, que termina diciendo hasta que vuelvas. La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo, Juan 15:11. Es, en cierto sentido, anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. En la Eucaristía todo expresa la confiada espera, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, casi ha acabado el programa. Nos queda hacer algún breve comentario. María está hablando de Eucaristía, como suele desde hace ya tiempo.
y todo lo que nos trae del magisterio de la Iglesia sobre el sacramento, desde luego es formación para quien lo conoce y para quien lo conoce menos. Nos hace meditar sobre las grandes verdades que encierra este sacramento. Si lo relacionamos con el tema que hemos visto hoy, el de la Eucaristía, veremos que precisamente por recibirla como es debido, en última instancia es por lo que ofrecen su vida muchos de los mártires, por no decir la mayor parte de los mártires del programa que hemos hecho hoy, ¿no? Los mártires de la Vendée se negaban a recibir la Eucaristía de curas que realmente tenían que estar o estaban excomulgados, suspendidos a divinis, misas que no eran válidas, por lo tanto, para estos vandeanos, que son campesinos, muchos de ellos, la mayor parte, pero tienen una sólida formación. Carmen, en lo religioso, se entiende, nos hablaba de cómo la herencia de los montfortianos, San Luis María Griñón de Montfort, que había predicado en el siglo anterior en la Vendée, había dejado una huella muy profunda en ellos. Y saben que la Eucaristía no vale de cualquier manera, ni es auténtica Eucaristía si no reúne los requisitos necesarios. Así que, en principio, lo que hemos hablado hoy, pues resumiendo, por ejemplo, Carmen, ¿tú cómo resumirías esa parte histórica que nos has traído hoy, hablando de ese momento de preparación para la rebelión, que ya está empezando en la Vendée, y cómo ese pueblo da muestras de que van a llegar muy lejos, quizá más de lo que pensaban las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención o piensas tú que nuestros oyentes deben conocer o pensar en ello mejor? Yo la verdad lo que estaba pensando cuando hablábamos sobre cómo se prepara la Vendée y toda esta resistencia es como siempre el pueblo cristiano cuando se ve perseguido pues verdaderamente se convierte en imparable. Y lo hemos visto durante todos estos años de historia de la Iglesia, como en todas las persecuciones la fe aumenta y la gente sale a las calles y verdaderamente es que no ha habido una sola vez en toda esta persecución que ha sufrido el cristianismo desde sus inicios que no haya habido una respuesta. Por eso vemos aquí una vez más, a mí me impresiona mucho porque tengo justo enfrente el estandarte o el dibujo con el que iban los vandeanos, que es el Sagrado Corazón que pone Dios, como has dicho tú, el lema era Dios y el Rey. Y claro, es impresionante que toda esa gente se pusieran en contra, fueran tal cantidad de mártires a la muerte, verdaderamente por su fe, porque realmente fue eso, se negaban a todo lo que la revolución trajo consigo. Y luego también otra cosa que estaba pensando, hablando de todo esto, es cómo durante todo el siglo XX hemos visto cómo se ha intentado falsificar la historia por parte de los medios de comunicación, películas, libros y verdaderamente incluso pues nosotros que a lo mejor hemos estudiado la historia, muchas veces tenemos deformados algunos episodios por todo lo que nos han transmitido, porque verdaderamente ha sido, yo creo que, un trabajo muy bien hecho. Y realmente la opinión general, pues por ejemplo, sobre la Revolución Francesa, ¿cuál es? Pues una revolución por la libertad. Vemos que verdaderamente fue lo contrario. ¿O qué vemos en Luis XVI? Pues el rey Sol, una especie de cínico, pues todo lo que nos han transmitido las películas, los libros, y lo que también estaba pensando es que de aquí a unos años a esta parte vemos que algunos historiadores, pues Viguerie, que tú le has tratado tanto, o incluso directores de cine, pues Mel Gibson, o en películas, en libros, vemos como hay una corriente que está empezando a surgir hablando verdaderamente de la historia como fue. Y la verdad que por ejemplo, en la Vendée, hace unos años salió una película que se llama Vencer o Morir, que yo creo que es la primera vez que se trata en el cine esta barbaridad y esta persecución que sufrieron los vandeanos y este martirio de todos ellos, que realmente hasta los años 80, como tú has contado muchas veces, ni siquiera se habían atrevido a hablar de ello, porque claro, iba en contra de la revolución, de la divinizada Revolución Francesa, no solo en Francia, en todo el mundo. Así que, bueno, pues hay que alegrarse también que haya una corriente ahora que esté empezando a hablar de estos episodios, a sacarlos a la luz, porque mucha gente, pues por ejemplo, hablando de la Vendée, es que no tenía ni idea de todo lo que pasó. Yo creo que, igual que decías, que sí, siempre que ha habido persecución ha habido reacción.
el pueblo de Dios parece que necesita de vez en cuando, ¿no?, que se le ponga contra la pared para que saque lo más importante que tiene dentro, ¿no?, que es la defensa de su fe, porque es lo primero. Y yo creo que en momentos de apuros lo entendemos todos mucho mejor que cuando todo va bien y no hay ningún conflicto, ¿no? Ahora mismo en un mundo secularizado, donde además se imponen forzosamente unos nuevos derechos, falsos nuevos derechos, ¿no? Como decía Benedicto XVI, el credo del anticristo, muchos católicos empiezan a pensar que esto hay que pararlo y hay que acudir a Dios para que deje de ser ofendido su santo nombre en toda la tierra, ¿no?, con leyes que van directamente contra la ley divina, contra la ley eterna, la ley natural, y además también con una persecución de la libertad religiosa en los últimos años desde gobiernos y organismos internacionales sin precedentes desde hacía ya tiempo. Así que esta corriente actual, en la que se empieza a contar la verdad, por ejemplo en el tema de la Revolución Francesa, viene precisamente de esa situación de alerta en la que el pueblo de Dios sabe reaccionar siempre cuando las cosas se ponen ya en blanco o negro. Y ahora mismo no podemos estar en un término medio, porque la verdad es una y no son 25 y hay que defenderla. Y la verdad es una, pero es muy clara. Además, ¿cómo relacionarías tú, María, la Eucaristía, tu tema de hace ya meses, con lo que hemos contado hoy aquí, o sobre todo nos ha contado Carmen, en relación con esa primera reacción de la Vendée? Yo lo que veo es que desde toda la historia de la Iglesia, y más en estos últimos siglos, es el ataque furibundo a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es donde está la verdad y es donde realmente tenemos vida. Entonces, claro, ¿cómo no van a atacar la Eucaristía? El demonio es lo que más odia y quiere acabar con ello. Porque es que además lo hemos visto en Magisterio. El camino para llegar al cielo es vivir de la Eucaristía. El que no coma de mi pan y beba de mi sangre no tendrá vida eterna, dicho por Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Vendée, todos esos mártires, que ya nos contará Alberto más adelante la barbaridad que se cometió con ellos, y por otro lado ver, que estábamos comentando antes, la cantidad de jóvenes en Francia que están recuperando todo esto. Con lo cual yo creo que, bueno, el Señor sabe lo que puede permitir, por qué lo permite, no lo entendemos, pero es para nuestro bien. Así que mucho optimismo. Como decía en su oración Madame Elisabeth, aunque yo no entienda por qué, sé que todo lo que me va a ocurrir hoy, y está en un momento crítico de persecución, es algo que tú has permitido, o que has autorizado, o que tenías previsto para mí desde siempre. Y si lo vemos así, pues es la voluntad de Dios y nada más. Confianza total, ¿no? Así que, claro, seguiremos viendo todo lo que pasó en la Vendée, pero yo creo que está ya bien contextualizado para poder entrar con más detalle en la persecución, en el estallido de la guerra, etcétera, cómo se van posicionando los campos. En el próximo programa hablaremos de ese ejército católico, porque ellos se autoproclaman así. El ejército de la Vendée se llama ejército católico. Este es el fermento en el que empieza a prepararse todo. Y ese siglo de las luces, en el cual parece que ha triunfado la enciclopedia y todas las ideas anticatólicas especialmente, pues termina con una lección imborrable, por más que lo han querido enterrar, de miles de franceses mártires que van a la muerte, que van a la guerra, que van al martirio con sus familias detrás, antes que renunciar a la verdad. Y esa lección, que es demasiado importante como para que el pueblo de Dios la conozca, estoy hablando desde la óptica republicana, digamos, ¿no? Anticristiana, lo que se ha impuesto en el mundo moderno, no solo en la Francia republicana laicista, sino en el mundo moderno. Esa lección hay que ocultarla, como sea. Por eso a Reynald Sesegas, cuando escribe la Vendée,
que es un poco el inicio de toda la corriente crítica contra la revolución, le amenazan de que no hará carrera académica si publica eso. Y lo publicó asumiendo ese riesgo. Pero el servicio que ha prestado a la Iglesia, a la verdad, sobre todo a la Iglesia y a la verdad, eso tendrá una recompensa infinitamente mayor que cualquier carrera académica que pudiese haber hecho aquí. Así que, como siempre, el cristiano y el católico más no tiene ningún derecho a ser pesimista. Es una palabra a desterrar. Y con esto, pues hemos llegado prácticamente al final del programa, pero volveremos cuando nos toque, en 2 semanas más, y continuaremos con este tema que todavía tenemos que tratar con bastante detalle en muchos aspectos. Buenas noches, María Ornedo, y gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y también gracias, Carmen Turdemontis. Buenas noches, muchas gracias, y recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadelaiglesia@radiomaria.es, y que si nos quieren volver a escuchar nos pueden encontrar en el podcast de Radio María, Historia de la Iglesia. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.